Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta vez vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer una colaboración para el día de San Valentín. Nuestra amiga de Fofuchas, Dolls & More, va a crear esta hermosa y fácil guirnalda. Las invito a que se pasen por su canal para que vean la cantidad de proyectos tan hermosos que tiene para la goma Eva. La mayoría son en inglés, pero son fáciles de seguir y también tiene algunos en español. Les voy a colocar el link a su canal en la descripción de este video. Y para este tutorial vamos a hacer este ramo de chocolates para que lo regalen a alguien especial. Más adelante vamos a hacer una tarjeta en otro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar son los chocolates Kisses de Hershey's. Si pueden, por favor consíganlos en rojo, pero si no también pueden utilizar rosado o metálico. También vamos a utilizar papel celofán. Lo vamos a utilizar en color rojo para que sin importar el color del chocolate se vea medio rojizo. Vamos a usar también celofán transparente. Pueden utilizar este para las flores, pero en este caso los chocolates tienen que ser rojos o rosados. También vamos a necesitar los palos de floristería. Estos son realmente baratos, los conseguí como a $1 con algo y vienen como 18 palitos. Si no tienen, también pueden utilizar los palos de brochetas. Necesitamos también la cinta verde de floristería para enrollar los palos. Y opcionalmente pueden conseguir hojas para decorar nuestras flores. También voy a utilizar estos chocolates en forma de corazón, pero si no los consiguen pueden conseguir también círculos o cualquier otra forma. Y vamos a conseguir también papeles decorativos que tengan colores cercanos al color del chocolate. Les sugiero que tengan un color plano y cualquier otro color con formas. Para la base vamos a utilizar este jarrón Mason, pero realmente pueden utilizar cualquier otra cosa como un pocillo que esté limpio, obviamente, o inclusive pueden utilizar un portalápices. Y vamos a necesitar el icopor de floristería. La ventaja de este icopor es que se puede colocar cosas realmente fácil. Lo importante es que lo cortemos de modo que quepa en nuestro jarrón. Y para terminar de decorar el florero vamos a utilizar papel globo en color verde y blanco. Este lo vamos a utilizar para envolver el icopor y que no se vea. Y por último vamos a utilizar nuestra silicona caliente y también de pronto unas cintas decorativas. Para empezar vamos a cortar las tiritas de los chocolates para que no se vean y los vamos a pulir lo mejor que podamos. Luego los vamos a pegar por la base en parejas utilizando un poco de silicona caliente. Limpiamos bien uno de los palillos e introducimos la punta por uno de los extremos. Luego cortamos un pedazo de celofán de aproximadamente unos 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos a colocar la flor en el centro y vamos a sostener el papel celofán desde la base de la flor. Y luego simplemente arrugamos el resto del papel y lo sostenemos. Vamos a enrollar la cinta floral varias veces en la base de la flor para que no se vaya a soltar el papel celofán. Vamos a colocar una de las hojas y seguimos enrollando por varias vueltas. Luego colocamos la otra hoja y seguimos enrollando más o menos por 2 o 3 centímetros. Así queda más o menos nuestro capullo de flor. Para este ramo yo hice 7 flores, 2 de ellas en color rosado para darle un poco de variación, pero pueden adicionar tantas flores como quieran. Ahora vamos a pegar 2 chocolates en forma de corazón juntos con silicona caliente. Y les insertamos un palo de floristería en la parte de abajo. Para darle más variedad a nuestro ramo voy a utilizar papel decorativo. Lo volteamos hacia el otro lado y tomando como base nuestro chocolate en forma de corazón, vamos a dibujar un corazón más grande alrededor. Luego lo pegamos en un papel de color plano y vamos a recortarlo dejando alrededor de 5 milímetros en el borde. Y recortamos otro corazón alrededor del chocolate con un color plano dejando nuevamente 5 milímetros en el borde. Luego lo pegamos en el centro del corazón más grande. Y pegamos el chocolate en toda la mitad utilizando silicona caliente para que no se vaya a caer.
Vamos a hacer entre 3 a 4 corazones de este tipo. Ahora vamos a pegar un palo de brocheta en la parte de atrás de nuestro corazón con cinta transparente. Traten de que quede desde la parte de arriba para que no se vaya a mover demasiado el corazón. Ahora vamos a cortar un rectángulo de papel celofán transparente de más o menos 17 centímetros por 24 centímetros. Vamos a colocar los dedos en una esquina y vamos a empezar a enrollar, procurando que la esquina que estamos sujetando esté siempre en forma de punta. Al final debemos terminar con un cono con una de las puntas en forma de diagonal. Y para que no se desbarate, vamos a adicionar un poquito de cinta transparente en la punta. Luego introducimos la rosa y vamos a sujetar la parte de abajo con cinta transparente. Esta parte es completamente opcional, pero le da un acabado muy bonito. Vamos a utilizar un cepillo de dientes y pintura acrílica blanca. Es bueno ensayar en un papel primero para ver cómo queda. Solo es necesario pasar el dedo rápidamente por el cepillo para salpicar el papel. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de adelante de la flor. Vamos a doblar el papel globo de modo que una de las esquinas esté en la mitad del lado opuesto. Luego enrollamos el icopor de floristería en toda la mitad del papel y lo colocamos dentro de nuestra base. Voy a decorar la base con este pedazo de cinta que tenía guardado. Y para darle más color voy a adicionar una cinta pequeña blanca en la mitad. Y una aún más delgada de color rojo en el centro para darle contraste. Para terminar la base voy a hacer un corazón adicional como los que hicimos anteriormente y lo vamos a pegar en la mitad. De esta manera la base tiene algo en común con el resto del ramo. Ahora es el momento de colocar las flores y los corazones en su lugar. Simplemente jueguen con la posición hasta que encuentren una que les agrade. Para que el florero se vea más relleno, vamos a utilizar pedazos de papel globo blanco, doblándolos de la misma manera que hicimos con la base. Vamos a colocar alrededor de 2 o 3 en la parte de abajo, alrededor del ramo. Y un par más grande en la parte de atrás del ramo. Esto va a ayudar a que todas las flores se mantengan en su lugar. Para evitar que los lados del papel de la base se caigan, vamos a colocar un poquito de cinta y los vamos a sujetar contra los del papel blanco. Y para darle más color vamos a hacer un moño en cinta roja. Vamos a intercalar la cinta entre los dedos dándole varias vueltas. Y amarramos uno de los extremos alrededor del moño para sujetarlo en su lugar. Luego extendemos todos los círculos del moño para que se vea más gordo. Y lo pegamos de la parte de arriba de la base con silicona caliente.
De esta manera se ve el ramo. Si quieren lo pueden dejar así. O si quieren le pueden adicionar un pequeño peluche para terminar de decorarlo. Si el peluche es algo grande lo pueden colocar alrededor de la base como si la estuviera sujetando. Solo es necesario que lo amarren con un pedazo de tira del mismo color del peluche para que no se note. O si tienen un peluche más pequeño lo pueden amarrar al paro del corazón. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios.